Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días también al tutor Gary. Vamos a iniciar nuestra sesión correspondiente a la semana 5. Desarrollaremos literatura peruana desde la época colonial y llegaremos hasta el romanticismo con Ricardo Palma y sus famosas tradiciones peruanas. Bien. Primero, unos conceptos acerca de las características de la literatura peruana, ¿no? Se han revisado la información de su separata, su manual o el libro de literatura de la PRE. Encontramos estos rasgos, ¿no? Se sostiene que la literatura peruana es heterogénea, pluricultural, multilingüe. Pregunto, ¿qué la hace heterogénea? ¿No? ¿Por qué nuestra literatura peruana es heterogénea? ¿Quién me puede decir? Pueden habilitar su audio. Porque a lo largo de los ciclos acá se pregunta constantemente en los ejercicios, ¿no? Acerca de este rasgo, ¿no? ¿Qué la hace heterogénea, ¿no? ¿Por qué es pluricultural? A ver, cuando hablamos de literatura peruana, ¿abarca solamente obras escritas? No, ¿verdad? También comprende lo que es la producción oral, verbal, como se dio en la época prehispánica, ¿sí? Y que se sigue dando hasta el día de hoy. Eso no ha desaparecido, ¿sí? Tenemos muchos pueblos del interior del país donde se sigue dando esta difusión y producción oral, ¿correcto? Entonces, es heterogénea porque abarca tanto la producción escrita como oral, ¿sí? Entonces, en esto consiste su rasgo de heterogeneidad. Pluricultural porque en nuestro país, evidentemente, tenemos diversas culturas, una diversidad cultural y también lingüística, ¿sí? Este fenómeno del multilingüismo en nuestro país. Y por lo tanto, cuando hablamos de literatura peruana, abarca no solamente la producción en español, sino también en quechua, ¿no? Muy importante esta lengua, el aymara, ¿no? Entre otras, ¿sí? Entonces, allí encontramos este carácter del multilingüismo, ¿sí? Entonces, estos son rasgos muy importantes acerca de nuestra literatura. Ahora, en cuanto al proceso, en cuanto a las etapas en que se suele dividir, ¿no? Vamos a tener básicamente tres, ¿sí? Una etapa prehispánica, colonial y republicana. A ver, la etapa prehispánica corresponde a la previa a la llegada de los españoles, ¿no? La época anterior a la llegada de los españoles y la conquista, ¿verdad? Hasta el siglo XVI. Muy bien. Profesor, ¿hubo literatura en esa época? Claro, pero no hubo escritura. Bueno, nuestras culturas prehispánicas no tuvieron un alfabeto en el sentido occidental de la palabra, pero se dio la creación verbal, ¿sí? Y se difundió a través de la oralidad, ¿sí? Eh, Poemas o cantos, ¿no? Mitos, leyendas, o sea, las narraciones, ¿no? Las representaciones dramáticas, entonces, se dieron en la época prehispánica, ¿sí? Luego viene ya la época colonial, ¿sí? Que se inicia con la conquista, ¿no? Y donde se da este conflicto entre una cultura occidental que se va a imponer versus nuestras culturas aborígenes, especialmente la cultura andina, ¿no? Que de una posición de subordinación, ¿no? Entonces se da este conflicto entre lo occidental y lo andino, ¿no? En esta literatura colonial también se puede hacer una subdivisión, ¿no? El primer momento que sería la literatura de la conquista, donde vamos a tener las crónicas, vamos a hablar justamente de las crónicas, su importancia, ¿no? Y un autor representativo de ese momento, como fue el Inca Garcilaso de la Vega, con sus comentarios reales, ¿sí? Luego viene una etapa de estabilización del dominio español, y luego ya su crisis con la literatura de la emancipación.
que se dio a fines de la época colonial y donde destaca Mariano Melgar con sus yarabíes, ¿correcto? Y luego ya viene la tercera etapa llamada republicana, ¿no? Que se da a partir de la independencia de nuestro país y se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Ahí tenemos ya el costumbrismo, por ejemplo, veremos como primera corriente literaria de esta etapa republicana y el romanticismo hasta donde llegaremos hoy día, ¿no? Muy bien, en esta literatura republicana, digamos, nuestra literatura se abre a otras influencias, ¿no? Aportes de literaturas foráneas, ¿sí? Muy bien, estas son entonces las tres grandes etapas. Veamos lo que fue la literatura de la conquista, ¿no? Que forma parte de la literatura colonial, ¿sí? Cuando se produce la conquista se van a dar diversas manifestaciones, ¿no? Cartas, relaciones, coplas, pero la más importante fueron las crónicas, ¿sí? Ahora, profesor, ¿qué son las crónicas? ¿No? Bueno, son narraciones históricas sobre los hechos de la conquista, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. La función básicamente de las crónicas era informar a las autoridades, entre ellas pues el rey de España, ¿verdad? Acerca de este proceso que se estaba dando, ¿verdad? De las conquistas de este nuevo mundo, ¿no? De nuestro territorio. Muy bien, ¿qué características posee las crónicas? Ya que los ejercicios, cuando han venido sobre crónicas, se ha concentrado en las características, ¿verdad? A ver, un rasgo muy importante de estos textos, que son de carácter histórico, ¿sí? Es que son una versión directa y apasionada. Así encuentras ese término en tu separata. Pregunto, ¿qué significa versión directa? ¿A qué se refiere con versión directa? ¿Entienden por eso? ¿Alguna idea por ahí? Son una versión directa, Que no se cambien los hechos, que es fidedigna. fidedigna. Vamos a ver ese término, ¿ah? A ver, versión directa porque fueron escritas por los mismos protagonistas de los hechos o por testigos de esos sucesos. ¿Eh? Muy importante entonces este elemento en las crónicas. ¿Eh? Fueron escritas por los mismos protagonistas o testigos de estos sucesos que se estaban dando, que era la conquista. ¿Sí? Ahora dice, apasionada, porque detrás de esto hay una subjetividad. ¿Sí? Hay una subjetividad. Por ejemplo, la personalidad del cronista, su interés, recuerden que ellos buscaban informar a las autoridades acerca de lo que estaba ocurriendo, y evidentemente puede haber un interés detrás, ¿no? Exaltar sus hazañas, etcétera, ¿correcto? Entonces, como hay una subjetividad detrás, como dice apasionada, esto nos lleva a un siguiente rasgo. ¿Cuál es? Carecen de objetividad, ¿eh? Dice, carecen de visión crítica, dice tu separata, ¿verdad? Claro, no hay objetividad, ¿no? Sobre todo en las primeras crónicas, por ejemplo, las crónicas también se clasifican, ¿no? Las primeras fueron las soldadescas, ¿sí? Aquellas escritas por soldados que acompañaron pues a los conquistadores, donde hay una aversión, hay un rechazo hacia nuestras culturas, ya que se les consideraba inferiores, incivilizados, salvajes, etcétera. Por ejemplo, esas eran las crónicas de la soldadesca. Entonces, carecen de objetividad, ¿m? Ya que buscan justificar, digamos, su empresa conquistadora, ¿no? Muy bien. Y esto lo diferencia de la historia. Por eso la diferencia entre una crónica y un texto de historia, ¿no? Un historiador trata de ser lo más objetivo posible, ¿sí? Era pues, pedirle eso a las crónicas, era mucho, ¿verdad? ¿Qué más? También, digamos, van a recoger la información acerca de esa nueva realidad, de ese nuevo mundo que se estaba descubriendo, ¿verdad? Entonces hay detalles acerca de la geografía, la fauna, la flora, ¿no? Costumbres, etcétera.
¿sí? Muy bien, ahí tenemos entonces las características de las crónicas. Ahora, se puede hacer una clasificación, ¿sí? Hay diversos criterios. Unos clasifican según el oficio del cronista. Hay crónicas de soldados, crónicas de clérigos, etc. La clasificación más usual es según el origen étnico, racial, ¿sí? Entonces tenemos tres tipos de crónicas. Crónicas de españoles, de indígenas y de mestizos, ¿sí? En crónicas de españoles destaca, por ejemplo, Pedro Cieza de León, ¿sí? En cronistas mestizos, el Inca Garcilaso de la Vega, y en cronistas indígenas, Felipe Guamán Poma de Ayala, con su nueva crónica de buen gobierno. Un texto muy importante, ¿sí? Hace muchos siglos, Guamán Poma formaba parte del temario, ¿no? Lamentablemente por cuestiones de tiempo, a veces es difícil abarcar pues todos estos escritores, ¿no? En tan poco tiempo. Bien, pero tiene importancia también la nueva crónica de Poma, texto que estuvo perdido durante muchos siglos. Recién, comenzando en 1900, se le descubrió en una biblioteca allá en Dinamarca, ¿no? Y se le dio todo el valor que tiene ese texto, ¿no? Que además contiene muchas imágenes, muchos dibujos hechos por el mismo autor, ¿no? Que aportan una valiosa información. Bien, pero a nosotros nos interesa en este momento este cronista mestizo llamado el Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? Él nació en el Cusco en los primeros años de la conquista, 1539. Fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, ¿sí? Ese fue su nombre, ¿ah? Ya luego cuando viaje a España, entonces adoptará este nombre de el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Su madre fue una indígena, Isabel Chimpugogio, pero no cualquier indígena. Era descendiente de las panacas reales, de la nobleza incaica. Era descendiente del Inca Huayna Cápac, ¿sí? Eran parientes cercanos. La mamá del Inca Garcilaso, ¿ah? Entonces, imagínate, ¿no? Vía materna tenía un ilustre linaje. Y su padre más bien fue el conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega, ¿sí? De pequeño pasó mucho tiempo con la madre y escuchó las narraciones de todos sus descendientes maternos, ¿no? Los descendientes de la nobleza incaica que estaban ahora bajo el dominio español. Esa información el Inca Garcilaso le va a ser muy útil, porque ya adulto, ¿correcto? Cuando escriba sus comentarios reales lo va a mencionar, ¿no? Que mucho de estas informaciones lo escuchó de sus parientes, ¿sí? Entonces va a ser muy importante para sus comentarios reales. Luego ya en su juventud pasó más tiempo con el padre. Al fallecer este, en su testamento, pues obliga a que su hijo viaje a España, ¿verdad? Para continuarse ya su educación. Y a los 20 años aproximadamente se traslada el Inca Garcilaso allá a España, donde un principio se dedicó a la milicia, ¿sí? Eh, y luego ya a la literatura. Ahora, en Europa, en el siglo XVI, se estaba desarrollando el Renacimiento, no se olviden esa corriente, ¿sí? En Italia. Y el Inca Garcilaso tiene influencia renacentista. Su prosa es armoniosa, equilibrada, ¿sí? Que son rasgos del Renacimiento, ¿no? Tiene influencia del humanismo también, ¿no? Muy bien. Tiene varias obras, ¿no? Comienza haciendo una traducción, ¿no? De Diálogos de Amor de León Hebreo, ¿sí? Luego, Genealogía de Garci Pérez de Vargas, ¿sí? Acerca de su árbol genealógico, pues, paterno. Y es allí donde se da cuenta de que él era descendiente de el gran poeta español Garcilaso de la Vega, el de las Célubas. Y por eso adopta este nombre, pero siempre enfatizando su origen incaico, ¿no? Inca Garcilaso de la Vega. En la Florida del Inca ya ingresa al terreno de la crónica, ¿sí? Aunque no trata sobre el imperio incaico. La Florida del Inca no trata del imperio incaico. Te habla de la conquista, ¿no? Allá de la zona de la Florida, lo que hoy día es Estados Unidos, ¿verdad? Y ya recién de avanzada edad compone su obra monumental, Los Comentarios Reales. Veamos la explicación. A ver,
Los comentarios reales pertenecen a la especie crónica, ¿sí? Es una narración histórica, ¿correcto? Género épico, ¿muy bien? Entonces, si bien es una crónica, pero a nivel del estilo, el estilo sí es literario, ¿sí? Por esa prosa renacentista, ¿no? Armoniosa, equilibrada, elegante. Muy bien. La obra está dividida en dos partes. Primera, 1609, la segunda, 1617. La segunda es póstuma, ya que él falleció en 1616, pero ya lo había dejado concluido, ¿no? A tomar en cuenta que la segunda parte tiene como título Historia General del Perú. Es el título de la segunda parte, pero sigue siendo, ¿no?, parte de los comentarios reales, ¿sí? Cuando ha venido preguntas sobre los comentarios reales, hay que tener bien en claro la diferencia entre los temas de cada parte, ¿sí? ¿Correcto? Y otras características más. A ver, en la primera parte lo que te va a narrar básicamente es acerca de la historia del Imperio Incaico, donde el Inca Garcilaso evidencia un saber enciclopédico, como dice tu separata o manual, ¿verdad? Te habla sobre su organización política, económica, militar, religiosa, leyes, gobernantes, conquistas, etcétera, dioses, ¿sí? eh, Evidencia pues un conocimiento muy amplio acerca de todo lo que fue el Imperio Incaico, ¿no? Y también sobre la época preincaica, ¿no? Pero básicamente para ensalzar a este imperio como civilizador, que llevó desarrollo a lo que fue el mundo andino, ¿correcto? Pues hice comentarios reales, ¿no? Esta es la verdad acerca de la historia incaica, lo que nos quiere decir el Inca Garcilaso. De esa manera busca justamente polemizar con otros cronistas, ¿sí? Recuerden que había cronistas españoles que habían escrito pues que nuestros pueblos anteriores pues no tuvieron desarrollo, no tuvieron pues civilización, etcétera. Y él viene justamente a refutar también todo eso. Hay partes donde dice, ¿no? Voy a ampliar, voy a corregir, etcétera, ¿no? Entonces hay un afán de polemizar con otros cronistas, ¿sí? Y para eso él se consideraba pues un autor competente. Uno, por su dominio del quechua, ¿correcto? Mira, ¿ven? Por eso que hay partes donde él dice, esta palabra está mal traducida, ¿verdad? Él te da una traducción más adecuada, etcétera, ¿no? Entonces, él domina el quechua. Y además su doble origen. Él conoce tanto de historia occidental, su formación humanística, y de historia incaica, por ser descendiente de la nobleza inca. Muy bien, esta es básicamente la primera parte, ¿sí? Te narra hasta los tiempos del Inca Huayna Cápac, ¿sí? En la segunda parte, ya lo que se cuenta básicamente es la caída del Imperio Incaico, estas pugnas entre Huáscar y Atahualpa, y luego ya, evidentemente, la conquista y también los conflictos civiles entre los españoles, ¿sí? Entre los mismos conquistadores, sus guerras civiles, ¿sí? Ahora, en esta segunda parte, el autor tiene una motivación psicológica, dice, ¿no? Se evidencia que hay un motivo psicológico que lo ha llevado a escribir esta segunda parte. ¿Cuál es? Limpiar la imagen del padre, ¿sí? Rehacer la imagen paterna ante la historia. Porque su padre había sido acusado de ser traidor al rey de España, ¿sí? Lo cual, pues, manchaba en la honra familiar, ¿no? Así que en esta segunda parte, el Inca Garcilaso, cuando está narrando estos conflictos políticos o civiles entre los conquistadores, pues, ¿no? Menciona que su padre siempre se mantuvo leal al rey, fueron calumnias de sus enemigos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, hay una intencionalidad de reivindicar a su padre ante la posteridad, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces básicamente lo más importante acerca de cada parte de los comentarios reales, ¿sí? Ahora, el Inca Garcilaso se le considera como un símbolo del mestizaje en el Perú, ¿sí? Tal vez no es el primer mestizo racialmente, pero sí a nivel cultural, porque evidencia, ¿no? En el Inca Garcilaso se busca, digamos, una armonía entre esos dos mundos.
Él buscó armonizar su doble origen, ese mundo español, ¿no? Y el andino, ¿correcto? Él buscó, es una síntesis armoniosa, ¿sí? Entonces, por eso se le considera, ¿no? Un símbolo de mestizaje en el Perú. Bien. Preguntas sobre esta primera parte acerca de las crónicas, sobre la literatura de la conquista. ¿Todo claro? Bien. Vamos a pasar ahora, vamos a dar un salto y pasaremos ya a la literatura republicana. Ah, ya, si alguien me preguntase, profesor, y a ver, ¿qué pasó? ¿Y el Ollantay? ¿No? Antes hacíamos en literatura colonial, hacíamos también teatro quechua colonial, ¿sí? Con la obra Ollantay, ¿sí? Pero ya no forma parte del temario, por eso que no lo estamos ahí desarrollando. Tampoco literatura de la emancipación, con Mariano Melgar y sus célebres yarabíes, ¿sí? Por eso vamos a pasar directamente hasta la republicana. Aunque me parece que en el examen que les han tomado ha aparecido una pregunta sobre Mariano Melgar y sus yarabíes, ¿correcto? Eh, Les comento así rapidito nada más que los exámenes aquí en la pre los hace la OCA, ¿no? Que es la Oficina Central de Admisión de San Marcos. Antes, no sé, tiempo lo hacíamos acá, la misma pre elaboraba sus exámenes, ¿no? Pero los hace la OCA y a veces tienen algunos criterios o no revisan bien el temario y se ha pasado por ahí una pregunta de Melgar, ¿sí? Que ya no forma parte justamente del temario, ¿no? Entonces, eso no puede, eso, por ejemplo, eso no podría ocurrir en un examen de admisión general, ¿sí? ¿Correcto? Porque no te pueden preguntar una cosa que no está en el temario, pues, ¿no? Bien, solamente aclarando eso, ¿no? Porque algunos salones han estado preguntando, ¿no? Piensa que es culpa del profesor, que no ha hecho, no sabe, increíble, ¿no? Pero realmente no abordamos ya Melgar en el ciclo ordinario, por ejemplo, no se aborda, ya que no está en el temario, ¿no? Uno quisiera, ¿no? Pero el tiempo no nos alcanza. Bien, pasemos a literatura republicana, ¿no? Nos ubicamos ya en el siglo XIX. Una de las primeras corrientes ya de la literatura del Perú independiente fue el costumbrismo, ¿sí? A ver, un contexto primero. A ver, estas primeras décadas del Perú independiente nos muestran una sociedad inestable, desordenada. A ver, en la historia del Perú a esto le han llamado el primer militarismo. Seguramente cuando has llevado ese tema, le mencionan así, ¿no? Estas pugnas entre los caudillos por el poder, ¿no? De tal manera que esas primeras décadas del Perú independiente, pues, son de inestabilidad social, política, ¿no? Entonces, encontramos también, digamos, las primeras ideas modernizadoras, ¿no? De tipo capitalista, ¿no? Llegadas del tren, del capitalismo, pero todavía hay un desequilibrio entre una sociedad que todavía tiene actitudes coloniales, sobre todo en los sectores aristocráticos, ¿sí? Y estos primeros ya, estas primeras ideas de modernización, ¿no? Se está creando un desequilibrio también entre, dice, esperanzas y realidades, ¿sí? Y es que todavía éramos una sociedad en transición, ¿sí? Y vamos a tener dos sectores sociales, digamos, que van a estar muy bien representados en estos dos grandes escritores, en los dos grandes representantes del costumbrismo. Por un lado tenemos a los sectores aristocráticos, ¿sí? Que todavía tenían actitudes coloniales, ¿sí? Eh, y su representante fue don Felipe Pardo y Aliaga, ya que provenía justamente de los sectores ricos. Y al otro lado, la clase media, ¿sí? Con don Manuel Asensio Segura, el autor de Ñacatita. Entonces, cada uno de ellos es portavoz del sector al cual representa, del cual proviene. Y no solamente fueron rivales literarios, fueron rivales políticos también, ya que Manuel Ascenso Segura representa una actitud más liberal y Pardo Aliaga, de los sectores aristocráticos, una visión más conservadora. Entonces también hubo allí
¿no? Estas diferencias políticas. Bien, ahí tenemos el contexto entonces del costumbrismo. Veamos las características. Tenemos varias y muy importantes. A ver, básicamente lo que busca el costumbrismo es describir, ¿sí? Los comportamientos sociales. Las costumbres, como dice el nombre de la corriente, ¿no? Los comportamientos sociales, ¿no? Describir tipos, personajes típicos de aquel entonces, de la Lima de aquel entonces, ¿correcto? Por eso en Yacatita, por ejemplo, tenemos a esta anciana, ¿verdad? Que es metiche, alcahueta, ¿no? Manipuladora. O a Don Alejo, que es el personaje fanfarrón que vive de las apariencias, ¿no? Mira, ve cómo el autor ha querido representar ciertas conductas, ciertos personajes típicos, ¿sí? Entonces, hay una descripción entonces de comportamientos sociales y de personajes tipo, ¿sí? Ahora, básicamente se dio en Lima el costumbrismo, ¿no? No hay una visión acerca de los sectores provincianos o rurales, ¿correcto? De eso carece el costumbrismo. Por eso dice, básicamente se muestran costumbres de la ciudad, de Lima, ¿sí? A tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Apego a la realidad inmediata. Básicamente describen costumbres, digamos, lo epidérmico, ¿correcto? Lo que se daba en las calles, en la ciudad, ¿verdad? No se profundiza en las fracturas sociales, ¿no? En los conflictos, ¿no? No se va a profundizar en eso. Eso recién se dará en el realismo peruano, ¿sí? Entonces, es una visión, como se dice, a la realidad inmediata, a lo epidérmico nada más, ¿sí? Un rasgo muy importante es su tendencia satírica, burlesca, ¿sí? Hay una burla justamente a estos comportamientos sociales, a estos personajes, y esa burla va acompañada además de una actitud moralizante. ¿Qué es eso? Se busca corregir esos comportamientos que se consideraban inadecuados, ¿sí? Entonces hay este tono moral, ¿verdad? ¿Sí? Profesor, ¿y qué significa esto de panfletario? Aparece este concepto. Panfletario cuando las obras transmiten ideas políticas, ¿sí? Y mencioné que estos dos grandes exponentes del costumbrismo están transmitiendo también las visiones políticas de sus sectores de los cuales provenía, ¿no? Uno más liberal como Manuel Asensio Segura, y otro conservador como el de Felipe Pardo y Aliaga, ¿sí? Es el tono panfletario, ¿correcto? ¿Qué más? Los medios de expresión, ¿cuáles fueron? Básicamente tres, ¿sí? Uno, el periodismo, ¿correcto? Tanto Pardo y Aliaga como Manuel Acevedo Segura trabajaron para diversas revistas o periódicos, o tuvieron sus propios periódicos. El teatro, muy importante, sobre todo la comedia, ¿sí? Va a destacar la comedia, la producción de comedias. Y es que la comedia, ¿por qué prefirió la comedia? Por el tono satírico, ¿sí? Recuerden, ese rasgo es importante. Y también la poesía. Pero claro, una poesía evidentemente burlesca, ¿verdad? Una poesía satírica, ¿no? Entonces, ahí tenemos las principales características, ¿no? Ahora, en cuanto a los exponentes, justamente, ¿no? El costumbrismo se va a dividir en nuestro país en dos ramas, ¿sí? El criollismo y el anticriollismo. Entiéndase acá criollismo como sinónimo de lo popular, ¿sí? Lo criollo, lo popular. Muy bien. Aquí su representante va a ser don Manuel Asensio Segura, ya que él va a plasmar a personajes populares y ese lenguaje también criollo, coloquial, ¿sí? En sus obras. Y en cuanto al anticriollismo, es el que rechaza a lo popular, ya que Parrilla Leaga representa a los sectores aristocráticos, pudientes, ¿no? Muy bien, donde hay una expresión de rechazo hacia lo popular, ¿sí? Entonces fueron terribles enemigos literarios y también políticos, ambos escritores. Bien, a ver, vamos a pasar a don Manuel Asensio Segura, ya que el temario nos exige sobre este autor, ¿no? Y su obra Ñacatita.
A ver, justamente, ¿no? Habíamos estado mencionando que él era representante del criollismo, ¿sí? Cultivó, dice, periodismo, teatro, poesía, ¿no? Dirigió periódicos. Vamos a lo principal, ¿ah? Que es lo siguiente. Él es considerado el padre del teatro nacional, ¿sí? Padre del teatro peruano. ¿Por qué? A ver, uno, por sus abundantes obras teatrales, sobre todo comedias. Ya, entonces escribió muchas comedias, claro. Ñacatita, ¿no? El Sargento Canuto, Las Tres Viudas, etcétera, ¿sí? Pero también por lo siguiente es considerado el padre del teatro nacional. En sus obras, ¿no? Destaca esos personajes criollos, esos personajes populares. Ya les he dicho, por ejemplo, ¿quién representa la típica chismosa o la chismosería limeña? Ñacatita esta anciana. ¿Quién es el sujeto fanfarrón? Ahí tienes a este Don Alejo, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? Y también, no solamente por los personajes populares que te plasma en sus obras, por el lenguaje coloquial, criollo, popular, pues. Sus personajes se expresan con refranes, con expresiones coloquiales, etcétera. Entonces utiliza modismos, dice. ¿Qué son modismos? Formas propias de hablar de un sector social. ¿Sí? Entonces, tenemos personajes y lenguajes populares que él emplea en sus obras. ¿Sí? Muy bien, todo eso entonces lo han llevado a ser considerado el padre del teatro nacional. Bien, pasemos al análisis justamente de Ñacatita. A ver, una comedia estrenada en 1845. ¿Sí? Género dramático, ya que es una obra de teatro, recuerden semana uno para ser representada. Especie comedia, ¿sí? Por este carácter burlesco que va a haber. Está dividida en 4 actos. Ojo, está escrita en verso. Cuidado que a veces les ponen que está escrita en prosa. Es un distractor ahí. ¿Sí? Está escrita en verso. Profesor, como si fuese poesía. Sí. Tiene rima, claro. Predomina el verso de 8 sílabas. ¿Sí? El octosílabo. Ya vamos a detalles. Esta obra nos va a presentar el conflicto al interior de una familia de clase media. Cuidado que una vez les pusieron que era una familia de clase aristocrática. Falso, pues recuerden que Segura es representante del criollismo. Sus personajes son básicamente populares. ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí a unos esposos, Doña Rufina y Don Jesús. ¿Sí? Ellos son ahí esta familia prototípica criolla, ¿no? Muy bien. Ñacatita, que es la protagonista, esta anciana alcahueta metiche, ¿sí? Está en la lista de personajes, ¿no? Juliana, que es una hija, la hija de don Jesús y doña Rufina, muchacha rebelde, ¿sí? Don Alejo, que es el pretendiente, ¿sí? Es un sujeto que aparenta ser culto, ser adinerado, es el sujeto fanfarrón que vive las apariencias. Bueno, tenemos a Manuel, un joven humilde, y don Juan, un amigo de don Jesús que va a dar solución al conflicto, ¿no? Tiene varios temas, ¿no? Las manipulaciones de Ñacatita, ¿sí? Es una anciana chismosa, ¿no? Entrometida, ¿no? Que busca sacar un provecho personal. El tema del matrimonio concertado, que costumbres de aquella época, la madre quiere imponer un matrimonio por interés a su hija, ¿sí? Y justamente otro tema, ¿no? La rebeldía de esta muchacha, de Juliana, ¿no? Que se opone a los planes de su madre. Son temas a destacar. A ver, en cuanto al argumento, la obra comienza con una discusión. Están discutiendo los esposos, don Jesús y doña Rufina, ¿no? Don Jesús se opone a los planes de su esposa, ¿verdad? Doña Rufina quiere casar a Juliana con don Alejo, ¿no? Y don Jesús discute con ella, ¿no? Le reclama de que, digamos, es un mal partido para su hija, ¿no? Porque es un sujeto de mala reputación, ¿sí? Don Jesús duda de las buenas intenciones de don Alejo, ¿no? Le dice, ¿no? Como tú no sales mucho a la calle, yo tengo noticias que es un bueno para nada, ¿verdad? Pero bueno, doña Rufina ha sido engañada, pues, ¿verdad? Dice, no, es un sujeto instruido, ¿verdad? Es un sujeto con muchas cualidades para Juliana. Bien.
Así comienza entonces la obra, con esta discusión entre los esposos, ¿sí? Entonces, luego llega al hogar Ñacatita, ¿sí? ¿Quién es Ñacatita? Es una anciana que aparenta ser una beata, ¿sí? Está todo el día en la iglesia rezando, pero es el lobo disfrazado de oveja, ¿sí? Llega a la casa, la recibe doña Rufina, ¿verdad? Ñacatita ya está al tanto de la situación, de lo que está pasando, y le dice que la va a ayudar, la va a apoyar para convencer a Juliana de que acepte a don Alejo como marido, ¿verdad? Entonces Ñacatita ofrece sus servicios y evidentemente va a manipular todas las situaciones para su beneficio personal, para sacar provecho. Le promete también a don Alejo que lo va a ayudar, busca sacar también un beneficio por allí, va a manipular a Manuel, etcétera, ¿no? Recuerden que el único escenario es la casa familiar. Esta obra, digamos, se hace uso de las unidades teatrales clásicas o aristotélicas, ¿no? Un solo escenario, unidad de lugar, ¿no? Un solo tiempo, ¿no? Y una gran acción. Muy bien, entonces aquí tenemos a Ñacatita tratando de enredar las situaciones para sacar un provecho personal, ¿sí? Ahora, Juliana se opone a los deseos de su madre y también a los deseos de Ñacatita. ¿Por qué? Ella está enamorada, tiene un romance con Manuel, un romance secreto, ¿sí? Manuel es un joven humilde, de pocos recursos, ¿no? Y ambos tienen un romance. La única que sabe es la empleada, ¿sí? De la casa, ¿verdad? La sirvienta, ¿no? Mercedes se llama en la obra, ¿no? Los demás desconocen, ¿sí? Ahora, el padre ve con buenos ojos a Manuel, ¿no? Algo que la madre más bien detesta, ¿no? Muy bien. Entonces, hay un momento en la situación en que Ñacatita manipula a Manuel para decirle, ¿no? Mira, como la madre no te quiere, le hace creer que lo va a apoyar, ¿no? Un manipulador ahí, este Ñacatita. Se había enterado también de que tenían un romance ahí con Juliana, ¿no? Como la mamá no te quiere acá, ¿sabes qué? Mejor fúgate con Juliana. Yo te voy a ayudar a alquilar un cuartito, yo conozco un sitio barato, una amiga que les puede alquilar, ¿no? Les puede hacer el favor, ¿no? Bueno, entonces le dice a Juliana, ¿no? Manuel le dice a Juliana, prepara tus cosas, nos vamos a ir. Y cuando están a punto de escapar, el padre los descubre. Don Jesús los descubre y evidentemente Manuel queda mal a los ojos del papá. No es posible exponer a su hija a esa situación, al comentario de la gente, al qué dirán, ¿no? Su honor, etcétera, ¿no? Bueno, entonces queda mal Manuel ante todos, ¿no? Entonces, esto evidentemente lo están celebrando doña Rufina y Ñacatita, ¿verdad? Porque aparentemente ya tienen el camino libre para que Juliana tiene que aceptar sí o sí a don Alejo, ¿verdad? Pero se va a solucionar todo esto. ¿Cómo? Casi en la parte final, estando todos reunidos en la casa, estaban don Alejo, Manuel, Ñacatita, ¿no? Juliana. Llega un amigo de don Jesús, ¿sí? Llega don Juan de visita, ¿no? Le saluda a todos, le trae una carta de un amigo en común, ¿sí? Y don Juan encuentra en esta casa a don Alejo. Don Alejo que quiso, cuando lo reconoció, quiso ¿no? Voltearse, que no lo viera. Entonces, pero don Juan le dice, don Alejo, menos mal que lo encuentro en esta casa, me ha ahorrado el trabajo de buscarlo por todo Lima. Tengo también noticias para usted. Su esposa lo está esperando en el Cusco. Y todos, a una sola voz, dicen, ¿su esposa? Y Rufina se sorprende, ¿cómo? ¿No es soltero? Y don Juan reafirma, no, don Alejo es casado, tengo noticias de ahí de su esposa, de su familia. Y gracias a este personaje de don Juan, ¿sí? A su llegada providencial, se desenmascara este farsante, ¿verdad? Imagínense, y es un hombre casado. Evidentemente, don Jesús, ¿no? Los va a botar de la casa y también bota a Ñacatita, a la anciana alcahueta, metiche, ¿verdad? Entonces, son expulsados don Alejo y Ñacatita, ¿verdad? Muy bien. Y doña Rufina se da cuenta que fue engañada, ¿verdad? Va a reconocer su error y se va a reconciliar con su esposo, porque al inicio, recuerden, ¿no? Al inicio estaban discutiendo duramente, ¿verdad? Sobre este deseo de doña Rufina de casar a su hija con don Alejo, ¿no? Que al final era un farsante, ¿verdad? Era un fanfarrón, ¿sí?
Muy bien, ahí termina entonces la obra. Entonces no se olviden, gracias a este personaje muy providencial, ¿ah? Don Juan es quien desenmascara a Don Alejo, ¿sí? A tenerlo en cuenta si es que viniese preguntas sobre argumento, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos entonces, digamos, lo principal. ¿Alguna pregunta por ahí sobre el argumento de Ñacatita? Acordarse los roles de los personajes, ¿ah? No vayan a confundir Don Alejo con Don Juan o Manuel, ¿sí? Porque a veces buscan así confundirlo, ¿no? Bien, pasemos ahora ya al último tema, al romanticismo peruano, ¿sí? A ver, Xiomara, una pregunta. Profesor, ¿es cierto que Ñacatita se la conoce como el... ¿Cómo? Tu audio no se escuchó la última parte de tu pregunta. No se escuchó, Xiomara, no se escuchó la última parte de tu pregunta. Se le conoce como... ¿Tal vez te refieres a la Celestina peruana? Recuerda que hay una obra española llamada La Celestina, ¿sí? De Fernando de Rojas, que trata también sobre una anciana así, alcahueta, medio bruja, medio chismosa. Y sería el equivalente. No sé si ese ha sido el sentido de tu pregunta. Ah, es que lo que pasa es que yo leí, me parece un comentario en que decía que Ñacatita se consideraba como la Celestina peruana. Claro, justamente. Ya que se podría decir que Ñacatita, a nivel de algunos personajes del argumento, tiene puntos de contacto con dos obras españolas. Uno es La Celestina de Fernando de Rojas, ¿sí? Por esta anciana meticha, alcahueta, ¿verdad? Entonces Segura va a crear también acá, como se dice, la Celestina peruana, ¿no? Ya que una costumbre peruana es la chismosería. Y quiso representarlo justamente en este personaje Ñacatita, ¿no? Y también tiene punto de contacto con otra obra española, El sí de las niñas, por este tema del matrimonio impuesto por una madre. Recuerda que en El sí de las niñas también tenemos una madre, ¿no? Doña Irene, que quiere imponer un matrimonio a su hija Paquita. Pero la diferencia está en que allí en esa obra, El sí de las niñas, Paquita es sumisa, acepta lo que dice su madre. Acá no, Juliana es rebelde, ¿sí? Porque ella está enamorada de Manuel, ¿sí? Buena pregunta. Muy bien, ahora sí, romanticismo peruano. A ver, ¿en qué contexto se desarrolló nuestro romanticismo? Nos ubicamos a mediados del siglo XIX, entre 1840 y 1850, ¿correcto? Llega la influencia del romanticismo a nuestro país. En un contexto de estabilidad política, social, con el gobierno de Castilla, ¿correcto? Muy distinto del contexto del costumbrismo, ¿no? Que era de inestabilidad, los caudillos, ¿verdad? eh, ¿No? Había un caos. Acá no. Acá hay un momento ya de estabilidad política y social, ¿no? Representado por los gobiernos de don Ramón Castilla. Y que también en los años posteriores hubo un desarrollo económico modesto, ¿sí? Pero todo esto acabó cuando se produjo la guerra con Chile, 1879, lo cual marca también el declive del romanticismo peruano, porque posterior a la guerra con Chile ya tenemos el realismo, con voces muy críticas acerca de nuestros problemas nacionales. Entonces, básicamente abarcaría, repito, entonces esta segunda mitad del siglo XIX hasta la guerra con Chile. ¿Qué características presentó nuestro romanticismo? A ver, recuerden, el rasgo del romanticismo europeo, ¿no? Predomina de la subjetividad, ¿sí? Predominio de este componente subjetivo, ¿no? ¿Qué más? El rechazo a la razón, ¿sí? El gusto por el pasado, por lo histórico, como lo veremos justamente en Ricardo Palma, en sus tradiciones. Muchas de ellas están ambientadas en épocas pasadas, ¿sí? Mira, ¿ven? Ahí tenemos. Ahora, nuestro romanticismo fue tardío, ¿sí? Ese es un elemento a destacar. Claro, porque en Europa comenzó a fines del 18 y en la primera mitad del 19. Aquí estamos segunda mitad del 19. ¿Y qué más? Nuestro romanticismo fue básicamente una imitación de la literatura española, porque no imitamos la fuente original, que fue el romanticismo alemán. Imitamos el romanticismo español. Por lo tanto, en plena época republicana se evidencia todavía cómo seguíamos imitando a la metrópoli.
como si fuésemos colonia, ¿sí? Imagínate, ¿no? Fuimos una imitación de la literatura española. ¿Eso cómo se puede evidenciar? Por ejemplo, acá en Representantes les han puesto en la lírica a Carlos Augusto Salaverry. Fue un poeta. Su libro más importante, Cartas a un ángel. Ahí hay un poema, Acuérdate de mí, que es muy conocido. Cuando tú lees Acuérdate de mí, encuentras poemas muy sentimentales y tienes inmediatamente ecos de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? Entonces, puedo evidenciar cómo eh, la literatura española estaba influyendo todavía en nuestra literatura peruana, en el romanticismo, en el Perú, ¿sí? Bien, tenemos también en el género épico a Narciso Aréztegui con El Padre Orán, considerada la primera novela romántica peruana. Ojo, primera novela romántica, ¿sí? También en el género épico, las tradiciones peruanas de Palma, muy importante. Tenemos el teatro también a Corpancho con El Poeta Cruzado. Inicia el teatro romántico en el Perú, ¿sí? Entonces son los principales exponentes. Muy bien, veamos las tradiciones de don Ricardo Palma, ¿sí? A ver, recuerden que a Palma se le llamó el bibliotecario mendigo, ¿correcto? Ya que estuvo muchos años al frente de la Biblioteca Nacional, ¿sí? Bueno, su obra abarca varios géneros, ¿no? Escribió poesía, teatro, ensayo, ¿no? Narrativa. Tiene también una obra lingüística muy importante, ¿ah? Muy importante su labor como lingüista también de Ricardo Palma, ¿no? Pero su obra clave son las tradiciones peruanas, ¿correcto? Ahora, las tradiciones se mueven, dice, entre lo histórico y lo ficcional, ¿sí? Es una mezcla de historia más ficción, ¿sí? Ya veremos. Unos consideran que Palma creó una nueva especie, dice la tradición, ¿correcto? A ver, básicamente podríamos decir, dice, es una forma narrativa que mezcla, combina, dice, leyenda romántica y cuadro costumbrista. A ver, ¿qué le aporta a cada uno? La leyenda romántica por ese gusto por el pasado. Por eso que de todas las tradiciones que él escribió, gran parte están ambientadas en la época colonial. Sí, hay muchas que están ambientadas en la colonia. Otro grupito en la época incaica, otro grupito en la época de la emancipación y otro grupo ya en la época republicana. ¿Sí? Entonces, la leyenda romántica le aporta esto, ¿no? O sea, este gusto por el pasado histórico. Y el cuatro costumbrista, profesor, el costumbrismo está dejando una influencia acá, claro. Mira, ve, no desaparece del todo. ¿Cómo se puede apreciar el costumbrismo en las tradiciones peruanas? El arraigo a la realidad nacional. Personajes, situaciones, costumbres, tradiciones de nuestro país. Eso también lo encontramos en las tradiciones de Palma. ¿Sí? Ahora, las tradiciones tienen una estructura. Como todo texto narrativo, hay un inicio, un nudo conflicto o final. Pero acá hay un elemento propio de las tradiciones. Lo vamos a resaltar, porque también ha sido motivo de muchas evaluaciones cuando ha venido eh, eh, sobre las partes de la tradición o estructura. Bueno, tenemos la presentación o el inicio, ¿sí? De la historia, del ambiente, los personajes, la época en que se va a ambientar. Pero ojo esa segunda parte que dice digresión o parrafillo histórico. Palma te inserta fechas, datos precisos, personajes o sucesos que acontecieron en nuestra realidad histórica. ¿Sí? ¿Con qué intención? Hacer verosímil la narración, hacerla fidedigna, creíble. ¿Sí? Y a veces hay estudiantes que me comentan, profesor, ahí en Tradición de Palma me mencionan tal personaje histórico con fechas digamos, precisas, que lo puedo cotejar en un libro de historia, hechos que ocurrieron en nuestra historia. Todo eso que me cuenta entonces Palma es verdad. Cuidado, este es el problema, ¿sí? Busca hacerla creíble, ¿sí? Esa es la función de la digresión o parrafillo histórico. Muy importante resaltarlo. Y luego ya viene el desarrollo de la anécdota y su final. Muchas veces en la parte final incluye una moraleja, es decir, un mensaje, ¿verdad? Una corrección, algo, ¿no? Una enseñanza. En cuanto al estilo, vamos a resaltar la oralidad,
¿sí? En el estilo dice encontramos oralidad, ironía y humor. Bueno, humor porque hay tradiciones que nos entretienen, ironía que es una crítica muy suave, muy sutil, ¿verdad? Pero la oralidad, ¿qué es esto? Que también ha sido muy evaluado. A ver, ¿en qué consiste el carácter oral? Palma conversa con el lector. Sí, te conversa. Querido lector, estimado lector, ¿no? He querido procurarte un momento de solaz y divertimento. Nos conversa. Entonces, hay un rasgo de oralidad mediante el diálogo con el lector. Pero es un diálogo que se sustenta en un lenguaje común, el lenguaje criollo. Palma utiliza un lenguaje popular, con refranes, giros coloquiales, etcétera. Ajá. En eso consiste entonces el rasgo oral. El diálogo con el lector y ese lenguaje popular coloquial. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué ha dicho la crítica literaria acerca de las tradiciones? Un balance de la crítica. Por ejemplo, Mariátegui sostiene de que las tradiciones son una versión irreverente, dice, y sarcástica del pasado colonial. O sea, por este tono irónico, ¿no? ¿Sí? Ribagüero sostiene que Palma es un nostálgico de la colonia, ¿no? Palma, digamos, amaba la colonia y al parecer la ha idealizado, ¿no? Es una crítica también que se le ha hecho, ¿no? Pero la crítica principal va en este sentido. Está en la parte superior, está en su separata donde dice comentarios, ¿no? Dice, las tradiciones de Palma carecen de perspectiva histórica. ¿Qué es eso, profesor? ¿A qué se refiere? Solo se detienen en lo anecdótico, en esa anécdota jocosa, etcétera. Por ejemplo, o sea, Palma, por ejemplo, cuando se enfocó en la colonia, porque la mayoría de sus tradiciones están ambientadas en la colonia, debió representarnos lo que fue la colonia en sí, ¿sí o no? Una época difícil de problemas, de exclusiones, de marginación, de abusos. Eso no aparece en sus tradiciones. No aparece, ¿no? Los problemas sociales que hubo en la colonia, ¿no? Solamente se queda en la anécdota humorística, jocosa. Eso se le ha criticado entonces a Palma, ¿no? Carecen de perspectiva histórica. Solo se quedan en la anécdota, ¿sí? Entre sus tradiciones más importantes tenemos Don Dimas de la Tijereta, ¿sí? No sé si han leído por ahí Don Dimas de la Tijereta, una de las tradiciones más importantes, que trata sobre cómo un escribano engañó al diablo, ¿sí? Está ambientada en plena época colonial, ¿no? Otra tradición también, el Rincón Quitacalzón, ambientada en la colonia también, ¿sí? Estoy mencionando ahí entre las más leídas, las más revisadas, ¿sí? Muy bien. Profesor, ¿y qué son las tradiciones en salsa verde? He leído por ahí en lista de obras de Palma. Él había escrito un grupo de tradiciones con historias más pícaras, coloradas en algunos aspectos, podríamos decir, ¿no? Pero que en vida no las había publicado, porque sabía que nuestra sociedad era conservadora en aquel momento, y que ya después que él falleció circularon, se imprimieron, ¿no? Esas son las tradiciones en salsa verde, por si acaso, ¿sí? Repito, son historias con ya más picantes, ¿no? Están advertidos por si acaso si desean leer las tradiciones en salsa verde. Bien, preguntas sobre el romanticismo peruano y sobre las tradiciones de Palma. Repito, revisen bien estos conceptos acerca de lo que es la digresión histórica o parrafillo histórico en la estructura y en el estilo lo que es la oralidad. Tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Es constante las preguntas sobre eso. Bien, si no hubiese preguntas, voy a poner las claves acá. Aquí las claves para la semana 5. La próxima semana vamos a hacer realismo peruano, ¿sí? Realismo y posmodernismo peruano, ¿no? En realismo, Clorinda Mato, Manuel González Prada, con su discurso en el Politeama, ¿no? Clorinda Mato con Ave sin Nido. Y posmodernismo hablaremos de Guren, de su poesía, y de Abraham Valdelomar, el autor del Caballero Carmelo, ¿sí? Bien, jóvenes, no hubiese pregunta entonces, gracias por su atención. Nos vemos. Cuídense, ¿eh?